Hoy te quiero hablar de algo que a mí me ayudó muchísimo a mejorar mis hábitos y que estoy seguro que si tú lo practicas también te va a ser muy útil. Y esto es lo siguiente, si quieres mejorar tus hábitos es muy importante que te sumerjas cognitivamente en un entorno que potencie estos hábitos. Y te explico, ¿qué significa esto de sumergirse cognitivamente? Te lo voy a explicar con un ejemplo propio que te va a resultar muy ilustrador. Mira, durante una época de mi vida, yo comencé a desarrollar una serie de hábitos relacionados con la salud que, si me paro a pensarlo, eran bastante increíbles, bastante inusuales. Por ejemplo, hubo una época en la que comencé a hacer muchos ayunos, en los que comía muchísimo pescado, muchísimo marisco, en el que me exponía muchísimo a la luz solar, hacía exposición al frío. Bueno, todos estos hábitos se crearon en mí de una forma bastante simultánea. Y si ya es bastante complicado crear por sí mismo un solo hábito, ¿cómo es posible que yo consiguiera crear tantos hábitos que para mí eran buenos a la vez? Y además hábitos que son bastante complicados de crear, como entrenar en ayunas o como exponerse al frío incluso en invierno. ¿Cómo pude crear esta amalgama de hábitos sin mucho esfuerzo? Pues bien, lo hice porque durante aquella época yo estaba en un proceso de investigación sobre el tema de la salud mitocondrial. Entonces yo me pasaba todo el día leyendo, escuchando podcasts, viendo vídeos sobre cómo mejorar la salud mitocondrial. Y de ahí es el motivo por el cual comencé a realizar estas prácticas. Pero ¿qué pasa? Que yo no me expuse esa información solo una vez, sino que continuamente, todos los días, estaba estudiando sobre este tema. Entonces, yo siempre tenía muy accesible mentalmente los beneficios de realizar esas acciones y los inconvenientes de no realizarlas. Siempre, al estar tan expuesto a esta información, siempre estaban en mi memoria y venían a mí con mucha facilidad. Entonces, a mí no me costaba mucho hacer baños fríos porque era muy consciente de los beneficios de los baños fríos. Yo, literalmente, mientras me estaba quitando la ropa en la playa para meterme en el agua a las 6:30 de la mañana, en diciembre, estaba pensando, y no de forma forzada, sino que de forma automática, estaba pensando en lo bueno que era eso para mis mitocondrias, en cómo eso iba a disminuir el espacio entre las proteínas que se encargan de transmitir los electrones por la cadena de transporte de electrones. Como estaba tan metido en el tema, había estudiado tanto sobre ello y lo veía con tanta claridad, me motivaba muchísimo a hacerlo. Tenía muy clara la promesa. Y también tenía muy claros los problemas o la maldición de no realizar esas acciones. Y por eso me resultaba fácil. Por ejemplo, durante aquella época recuerdo desayunar mejillones. Que esto para la mayoría de las personas es de locos. Imagínate un tío en diciembre en su balcón, en calzoncillos, desayunando mejillones. La gente que me veía desde los balcones o desde la calle flipaba. Y es completamente normal, pero a mí no me costaba esfuerzo. Y esto es porque yo tenía muy claro por qué estaba haciendo eso. Yo tenía muy claro y tenía una convicción férrea de que eso era buenísimo para mí. Y por eso lo hacía fácil, y por eso pude repetirlo una y otra vez, sin muchas complicaciones, hasta que se convirtió en un hábito, hasta que ya no me hacía falta ni siquiera pensar en esos beneficios. Este es el truco de la inmersión cognitiva. Crea un entorno, ya sea social o ya sea como yo lo hice, un entorno tecnológico de exposición a información a través de mi teléfono móvil y del ordenador, a fuentes de información que te recuerden continuamente lo bueno que es hacer eso que quieres convertir en un hábito. Todos los días, aprovecha tu tiempo libre para hacerlo. Ostras, mientras estás comiendo, ponte ese podcast sobre lo importante que es el entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de entrenar fuerza. O mírate ese vídeo mientras estás desayunando sobre los beneficios de la meditación, si lo que quieres es meditar. Desarrolla un entorno que continuamente te bombardee con información de lo bueno que es hacer eso que quieres convertir en un hábito y de lo malo que es no hacerlo. Entonces, repetir una y otra vez la acción hasta que se automatice, hasta que se convierta en una acción que se activa de forma automática, porque has percibido ciertos estímulos, se hará muchísimo más fácil.
Ese es el truco de la inmersión cognitiva. Fíjate, la inmersión cognitiva funciona utilizando dos vías diferentes. La primera es que aumenta tu motivación. A mí me motivaba ir a pegarme un baño frío en diciembre a las 6:30 de la mañana porque era muy consciente de lo bueno que eso era para mí. Entonces no tenía que tirar de fuerza de voluntad, yo tenía la promesa muy clara. Y en segundo lugar, esta técnica de la inmersión cognitiva funciona porque aumenta la gratificación que experimentamos cuando practicamos el buen hábito. Y aumenta también el castigo o el refuerzo negativo que experimentamos si no la llevamos a cabo. Y aquí te pongo el ejemplo de los mejillones. Bueno, para muchas personas, comer unos mejillones a las 7 de la mañana es algo bastante desagradable. Bueno, yo tengo suerte de que es un alimento que me gusta y por ese lado no me costó mucho. Pero es que además, aparte de que me gusten, saber que con cada mejillón que me estoy comiendo estoy nutriendo mi cuerpo, estoy dándole DHA, por ejemplo, una sustancia muy importante para transmitir bien la información del sol, eso hacía que aún fuera más placentero, porque con cada bocado sentía que estaba haciendo algo bueno para mí. Entonces la acción era más gratificante y como ya sabemos, las acciones que nos resultan más recompensantes se convierten en hábitos con mayor facilidad. Y por otro lado, esto nunca pasó, pero imagínate que un día yo me hubiera comido un bol de cereales azucarados con leche. Había sido muy consciente de lo malo que es eso para mí. Con cada cucharada me habría sentido mal, porque yo estaba continuamente recibiendo información sobre lo malo que es esa clase de producto industrial para mi salud. Entonces sí, puede que me resultaran muy ricos y a nivel sensorial fuera una experiencia agradable para mí, pero esa experiencia sensorial placentera del sabor de los cereales tendría que combatir con esa conciencia de que eso está siendo malo para mí, con esa mala sensación, esa mala conciencia. Entonces ahí estaríamos disminuyendo la gratificación de esa acción. Y esto haría que tuviera menos predisposición a salirme del camino que he marcado. Es decir, si yo quería desayunar mejillones y comer más marisco, me haría muchísimo más fácil eso, porque cuando lo hiciera experimentaría mayor gratificación y cuando me saltara esa norma experimentaría un mayor castigo. Esa es la magia de la inmersión cognitiva. Aumenta tu motivación y hace que las buenas acciones que quieres convertir en hábitos sean más gratificantes y que fallar a ese compromiso sea más doloroso para ti. Por eso funciona y por eso te recomiendo que lo hagas. Sea cual sea el hábito que quieres crear, sumérgete cognitivamente, bombardea tu mente con información que te haga tener muy claro que eso es beneficioso para ti y que te haga tener constantemente presente la idea de lo negativo que es no hacer eso que quieres convertir en un hábito. Entonces se convertirá en un proceso muchísimo más sencillo. Necesitarás repetirlo menos y cada repetición tendrá un efecto mucho más poderoso en ti en lo que respecta a automatizar la acción. Y nada, con esto acabamos este contenido. Simplemente te quería dejar con este consejo porque para mí fue muy útil y cuando pienso en hábitos que estoy desarrollando ahora mismo, me doy cuenta de que es algo que utilizo continuamente y que hace que para mí crear buenos hábitos sea mucho más fácil. Así que quería compartir esto contigo para que tú también disfrutes de esta ventaja. Si quieres crear buenos hábitos, bombardea cognitivamente a tu cerebro con datos que respalden ese hábito. Y entonces se volverá mucho más fácil.